Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Seguí el informe, pero aún no estás satisfecha. Eso significa que ya tienes un diseño en mente, ¿cierto? Uno que no puedes describir del todo sin una referencia visual. Praenari no respondió, pero Kemhira sabía que había acertado. ¿Qué te parece si busco algunos modelos existentes en la base de datos de la empresa? Si alguno se acerca a lo que tienes en mente, sería más fácil perfeccionarlo. Puedo traer mi portátil y mostrarte una vista en 360 grados. No necesito que dibujes 3 diseños nuevos a mano, igual que antes. ¿Perdón? El rostro de Kemhira se descompuso. Ya había invertido muchísimo esfuerzo en este proyecto precisamente para evitar tener que hacer algo apresurado. Y ahora tenía que empezar desde cero. Sentía que Pranarin se lo estaba haciendo difícil a propósito. La empresa tenía modelos digitales disponibles, pero a ella la estaban obligando a hacerlo todo a mano nuevamente. Si estás teniendo dificultades, puedo enviarte algunas imágenes de referencia, dijo Pranarin, y no se limitó a prometerlo. Inmediatamente las envió al correo de Kemhira. Cuando apareció la notificación, Kemhira abrió el correo y suspiró al ver lo exigente que podía llegar a ser su jefa. Jai y Bayon le habían contado que Prenarin podía ser despiadada, pero esto ya era otro nivel. ¿Para cuándo quieres los diseños corregidos?, preguntó, esperando conseguir una prórroga, quizá hasta mañana por la tarde, pero estaba siendo demasiado optimista. Mañana a las 9 de la mañana, ¿qué? ¿Por qué no a la 1? Kemhira no pudo ocultar su sorpresa y Prenari no pudo ocultar su satisfacción. Porque estoy emocionada, quiero revisarlos a las 9 a.m. ¿Tienes algún problema con eso? La leve sonrisa en los labios de Prenarit hizo que Kemhira sintiera unas ganas enormes de abrazarla y colmarla de cariño. Pero no, si iba a conquistar algo, no se conformaría con pequeñas victorias. Una vez casadas, tomaría completamente a esa mujer. Ningún problema. Me pondré manos a la obra de inmediato, respondió la joven alta y con eso arrastró su agotado cuerpo de orejas marcadas fuera de la oficina. Sabía que le estaban manipulando, pero decidió seguir el juego. Quería ver si alguna vez Prenari le mostraría un lado más suave, pero solo lo toleraría mientras su cuerpo pudiera resistir. Si le empujaba demasiado, no se quedaría de brazos cruzados. Kemhira había estado trabajando en la tarea que le asignó Prenari desde el día anterior, esforzándose hasta las 5 de la mañana. Se levantó bruscamente de su escritorio, echando un vistazo a los bocetos esparcidos frente a ella, con una pequeña sonrisa. Ver el trabajo casi terminado le dio una sensación de alivio, como si hubiera hackeado su propio cuerpo para lograrlo. Pero ahora su cuerpo comenzaba a pasarle factura. Otra vez, la figura alta apenas pudo mantenerse en pie unos segundos antes de tener que arrastrarse hasta el baño, sujetándose del inodoro mientras vomitaba, a pesar de no haber cenado. Esa mañana, Kemhira sentía que su mente estaba completamente nublada y su estómago se revolvió tanto que no pudo evitar devolverlo todo, pero ella sabía perfectamente qué le pasaba. Siempre le ocurría cuando no dormía lo suficiente, mareos, náuseas y esa sensación de picazón por todo el cuerpo causada por sarpullidos rojos que aparecían como si todos sus males se hubieran puesto de acuerdo. La noche anterior,
que Mjira había dormido apenas 2 horas. Tenía que demostrar que no era una niña rica, mimada e incapaz de valerse por sí misma, colgándose de una esposa adinerada en busca de apoyo.